A los hermanos en Cristo y a todos los que nos escuchan por internet, les saludamos e invitamos a este púlpito virtual por el cual hemos decidido salir como iglesia si Dios lo permite, sugiriéndoles tener en cuenta el orden numérico de las prédicas, así podrán recibir secuencialmente el conocimiento de la palabra de Dios en su propósito eterno, que incluye su voluntad y su economía. Asimismo, considerando 1 de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. 2 de Corintios 2:17, que no negociamos con la palabra de Dios. Mateo 10:8, de gracia hemos recibido y de gracia lo damos. Tomamos en cuenta las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la Biblia Recobro, como también las revelaciones y pensamientos de hombres de Dios. Porque si Dios se los dio, entonces le pertenecen a la Iglesia, y nuestra misión es dar a conocer la palabra de Dios sin lucrar de ella. Jesucristo es el Señor. Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar es el siguiente: vivir en la voluntad de Dios es pasar de nuestro yo a Cristo. La referencia que hemos puesto es la prédica número 5, y lo que ustedes ven en pantalla es lo siguiente: cuando experimentamos el bautismo en Cristo, nuestro espíritu humano es regenerado y renovado, convirtiéndose en el interruptor espiritual. Y si después aceptamos el llamamiento celestial, nuestra mente es renovada, y si además invocamos el nombre del Señor, tocamos el interruptor espiritual, saturando nuestra mente con la luz de la vida, que es su persona. Por lo cual, somos llenos del conocimiento de su voluntad, tocando la palabra precisa que está en nuestra mente, de acuerdo a nuestra necesidad, en concordancia a las buenas obras que Dios preparó de antemano, en las que están implícitas las oportunidades divinas, lo cual significa pasar de nuestro yo a Cristo, que es el vivir más elevado aquí en la tierra. Lucas 12:50, Salmos 52:10, Romanos 8:6, Juan 8:12, Colosenses 1:9 y Gálatas 2:20. Bien, hermanos, en la prédica número 5 hemos visto la forma más elevada de vida es vivir en la voluntad de Dios. Sabemos que no basta haber nacido de nuevo, porque tener un vivir elevado, hermanos, demanda ser una sola voluntad con Dios. Y llegar a ser una sola voluntad consiste no solamente en someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, sino que nuestra voluntad tiene que armonizar con la voluntad de Dios. Cuando llegamos a ese nivel es porque nos hemos hecho uno. Y nos hemos hecho uno, hermanos, porque 1 de Corintios 6:17 dice que el que se hace uno con el Señor, un espíritu es con Él. Si bien es cierto que esta unión comenzó en 1 de Corintios 1:9, en la que el Dios Padre nos llama a la comunión con su Hijo, pero eso no es suficiente, hermanos, para tener un vivir elevado. Porque si bien es cierto que hay una comunión, Dios nos llama a una comunión íntima. Y esa comunión íntima, hermanos, está señalado en Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Por eso que Dios nos quiere llevar a ser un solo espíritu con Él, porque solamente de esa manera nos va a dar a conocer su voluntad. Y nosotros hemos visto en prédicas anteriores, en el libro de Hechos 22:14, podemos ver a los escogidos Dios se hace conocer su voluntad. Mira lo que le dice Ananías a Saulo de Tarso, que posteriormente toma el nombre de Pablo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Claramente sabemos por este versículo y otros más que a los escogidos Dios les ha dado el privilegio de conocer su voluntad. Por eso, hermanos, el vivir elevado que hemos señalado en la prédica de referencia es solamente para los escogidos de Dios. Estos escogidos que está señalado en el libro de Efesios 1:4 y en el 1:5 del mismo libro, fuimos marcados, predestinados para ser filiados con la vida de Dios. Señor Jesús, cuando nosotros somos una sola voluntad, entramos en la obediencia plena a Dios. Porque en esa obediencia, como dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta obediencia, hermanos, se alcanza cuando somos un solo espíritu.
Esta obediencia pasa por una serie de sacrificios. Y esto lo pudo experimentar el mismo Señor Jesús. Vamos al libro de Hebreos 5:8. Y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso los que somos del Evangelio del Reino, nos cuesta, hermano, obedecer. Porque hemos entendido que dejar todo lo que nos gusta es ponerlo a Él primero. Cuando lo ponemos a Él primero, entramos en el terreno de la obediencia de Dios. Solo en ese nivel podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, entramos a la etapa más elevada de la espiritualidad. Y esto parte de tener el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. En 2 Timoteo 4:22, vamos allí, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y acto seguido dice, y la gracia sea con vosotros. Cuando dice la gracia, es que experimentemos el mover del Espíritu de Dios en nuestro interior. Cuando nosotros nos saludamos, la gracia sea contigo. Ese es nuestro saludo. Le estamos diciendo, el Espíritu de Dios se mueve en tu interior. Entonces nosotros partimos del hecho de tener el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Y este Espíritu, Filipenses 1:19, va a comenzar a operar en nuestro interior. Mira lo que dice Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. En otras versiones dice, en mi salvación. Este Espíritu va a comenzar a operar internamente y a liberarnos de nuestros hábitos, de nuestras malas costumbres, de nuestro vivir viejo, que nos hacen vivir una vida caída, que no permite dar testimonio de un vivir elevado. Pero este Espíritu se va a encargar de suministrarnos esa vida. Y este Espíritu, cuando es suministrado a nivel de nuestro espíritu, pero cuando llega a nuestra alma, se convierte en un espíritu de poder. Está señalado en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué el Señor señala un espíritu de poder y no de cobardía? Porque cuando entramos al Evangelio del Reino, es un evangelio elevado, hermano, en la que no se permiten los que se acobardan. Y este poder es necesario para poder resistir al enemigo, para poder mantenernos en el lugar que Dios nos ha puesto, cuando entramos en una comunión íntima con Él. Cuando dice un espíritu de poder, es una voluntad fuerte, una parte emotiva llena de amor y una mente renovada y fortalecida por ese poder que viene de una sola voluntad en la que el hombre y Dios se han hecho uno, Señor Jesús. Entonces, esa voluntad, hermano, ¿qué cosa es? Es el deseo que tenemos. Y ese deseo comienza a saturar nuestra mente, y nuestra mente se hace la mente de Cristo. Y cuando se hace la mente de Cristo, podemos vivir un vivir elevado. Por eso que en Juan 16:33 Dios nos dice, en el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque tenemos al vencedor y solamente podemos contar con el vencedor cuando a Dios en Cristo lo hemos puesto a Él primero, Señor Jesús. Entonces, en esta prédica de referencia, y habíamos dicho también que la forma más elevada de vida proviene de una vida crucificada. Por eso que nosotros predicamos al Cristo crucificado. Eso es lo que predicamos desde este púlpito. 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. La gente cree que estamos locos, hermano. Pero el Señor nos dice en el libro de Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Estamos en el reino. ¿Qué significa? Eso ya lo hemos explicado, hermano. Está señalado en Mateo 16 al 18, en la que el reino es la iglesia gloriosa. Y esa iglesia gloriosa que tiene por cabeza a Cristo, hermano. Y nosotros como el cuerpo de esa cabeza, que es la iglesia. Y que hemos señalado que es la meta inicial para llegar a la meta final, en la que en Cristo todas las cosas están debajo de Él. Como lo señala Efesios 1:9 al 10, que es el beneplácito de Dios. Entonces nosotros predicamos al Cristo crucificado, hermano, mediante la palabra de cruz. Vamos a Job 19:2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? En nuestra alma pregunta ¿hasta cuándo? Por eso, hermanos, nos dicen que es una locura lo que estamos predicando. Predicamos al Cristo crucificado. Y vamos a 1 Corintios 1:18, porque la palabra de cruz es locura a los que se pierden,
pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cuando habla de poder, ya nos está señalando que somos una sola voluntad con Dios. Somos un solo espíritu. Y si somos un solo espíritu, Dios nos va a dar a conocer su palabra, nos va a dar a conocer su voluntad. Por eso que en ese llamamiento que el Señor nos hace de Lucas 9:23, cuando nos dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cuando dice tome su cruz, equivale a llevar una vida crucificada, una vida de negación, en la que Cristo es primero. Entonces, hermanos, cuando hablamos una palabra de cruz, teniendo en cuenta que el título de la prédica es vivir en la voluntad de Dios, es pasar de nuestro yo a Cristo. Tenemos que hacer morir a nuestro yo. Tenemos que hacerlo pasar por muerte y resurrección, porque solamente de esa manera se puede hacer uno con la vida de Cristo y podamos vivir ese vivir elevado que tanto anhelamos. Ese vivir elevado que se traduce en luz para el mundo. Por eso que en el libro de Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros tenemos que completar lo que Cristo hizo en el Calvario. Y la tarea que nos corresponde es que formemos parte del cuerpo de Cristo, que nos integremos a ese cuerpo, porque con el cuerpo de Cristo, más la cabeza que es Cristo, nos constituimos en el nuevo hombre, que es la nueva creación, que es lo único que le importa a Dios. Vamos al libro de Gálatas 6:15. Mira lo que dice. Aquí vamos a ver qué es lo que le importa a Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo único que le importa a Dios es la nueva creación. Y la nueva creación está en el Cristo resucitado. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos visto en la prédica de referencia, el vivir elevado. Pero el tema es pasar del viejo hombre al nuevo hombre. Y sabemos que el hombre se mueve según su voluntad. La mente contiene los pensamientos. Las emociones manifiestan lo que sentimos. Y nuestra voluntad, lo que deseamos. Entonces, el verdadero camino de salvación está en que nuestra alma sea completamente salva. Y eso es posible, hermano, cuando nuestra voluntad se hace uno con la voluntad de Dios. Podemos decir que tenemos el libre albedrío. Podemos ejercer nuestra voluntad. Y en ese ejercicio determinamos ser uno con la voluntad divina. Nos sometemos a Dios y armonizamos en un mismo sentir, en ese sentir que tuvo Cristo. Y ese sentir, hermanos, nos va a llevar a pasar por la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros somos un solo espíritu, eso nos indica que hemos alcanzado librar nuestra voluntad de la garra de Satanás. ¿Por qué tenemos que pasar de nuestro yo a Cristo? Nosotros sabemos que hay hombres que son totalmente carnales. Ese es el nivel más bajo del hombre caído. Y luego tenemos otro nivel un poco más avanzado, que es el hombre natural. Y luego tenemos la etapa más elevada, que es el hombre espiritual. Pero cuando tenemos el bautismo en Cristo, mediante la ley del Espíritu de vida, que está en Romanos 8:2, somos librados del pecado. En el bautismo en Cristo, comenzamos a ser purificados de los pecados. Ya no practicamos el pecado. Pero sabemos por el libro de Job, que dice que a nuestro pecado se le añadió rebeldía. Y la rebeldía es la naturaleza satánica. Esa naturaleza que se inyectó en el hombre, en el huerto de Edén. Esa naturaleza que contaminó al hombre natural. Ese hombre que fue creado por Dios. Entonces, cuando tenemos el bautismo en Cristo, somos purificados de los pecados. Ya no lo practicamos, pero nos queda el yo. Nos queda el hombre natural. No ese hombre natural que Dios creó. No, es el hombre natural que Dios creó, pero contaminado. Esa naturaleza satánica que lo convierte al hombre en rebelde. Ese es el carácter explosivo que tenemos muchas veces. Ese carácter que nos hace ver muchas veces como buenos, pero que interiormente hay una rebeldía. Pero no nos damos cuenta. Creemos que el tener el bautismo en Cristo ya nos hace espirituales. Y Satanás los ha metido en ese engaño. Pero aquellos que han sido escogidos por Dios, Dios no los deja en Efesios 5:14. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Muchos creyentes que han llegado al nivel del bautismo en Cristo. Ese bautismo en Cristo que les permite escuchar la voz de Dios. Dios nos quiere llevar a un nivel de espiritualidad alto en la que podamos ver claramente las cosas de Dios. Y cuando vemos las cosas de Dios de manera clara,
podemos diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso en el libro de Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes, porque el hombre todavía está en tinieblas y el Señor lo llama para que lo siga. Cuando el Señor nos llama para seguirlo en Hebreos 3:1 y en Lucas 9:23, entonces la luz de la vida nos alumbrará internamente. Mira lo que dice Juan 8:12, porque estamos en tinieblas, estamos mirando a hombres como árboles que andan. Cuando decidimos aceptar el llamamiento celestial, entonces Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos esa luz interior, y esa luz interior, hermanos, viene cuando el Espíritu de Jesucristo comienza a moverse internamente, y ese mover interior que 1 Juan 2:27 llama la enseñanza de la unción, ese mover interior va a comenzar a fortalecer nuestro espíritu, como dice el libro de Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Entonces, nosotros en el bautismo en Cristo, cuando hemos tenido la comunión con el Hijo, fuimos filiados a nivel del Espíritu. Ahí se inicia la mezcla, pero Dios nos va a llevar, hermanos, a una mezcla total cuando alcancemos ser un solo espíritu con Él. Esta comunión con el Hijo que se da en el bautismo en Cristo es el interruptor espiritual. Necesitamos ese interruptor y Dios se lo da a todos los que tienen el bautismo en Cristo. ¿Por qué? Porque eso deviene de la comunión que tenemos con el Hijo de Dios. Y cuando hacemos uso de ese interruptor espiritual, tocamos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios comienza a suministrarnos vida. Esa vida que trae los elementos de la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo comienza a matar nuestros hábitos, comienza a eliminar todo lo que no es de Dios. Ese es el Espíritu de Jesucristo que está señalado en Filipenses 1:19. Y ese Espíritu de Jesucristo va a comenzar, hermanos, a suministrarnos la muerte de Cristo. Va a comenzar a conducirnos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como lo señala el libro de Efesios 2:10. Esas buenas obras que incluyen las oportunidades divinas, esas oportunidades que van a desafiar nuestra fe, esas oportunidades que nos van a llevar a negarnos para dar paso al vivir elevado, que es Cristo el resucitado. Entonces, hermanos, tenemos que tener presente que tenemos ese interruptor, y ese interruptor espiritual solamente puede ser activado por los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios que han renovado su mente y que pueden invocar su nombre de manera genuina. Porque cuando invocamos el nombre del Señor, como dice el libro de Romanos 10:12, que nos hacemos ricos de la riqueza de Dios. Entonces, cuando somos iluminados, como lo señala Juan 8:12, nuestra mente va a recibir esa luz. Y va a recibir esa luz, hermano, porque nuestra mente previamente se ha llenado de la palabra de Dios, ha sido saturada de la palabra de Dios. Y cuando recibimos esa luz va a enfocar la palabra necesaria, la palabra oportuna para la circunstancia en la que nos estamos moviendo. Entonces esa luz, hermano, nos va a señalar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer en la circunstancia por la cual estamos atravesando. Entonces, hermano, nuestra conducta, pasar de Adán a Cristo, depende en principio de ese interruptor. ¿Dónde pongamos nuestra mente? ¿La ponemos en el espíritu o la ponemos en la carne? Mira lo que dice Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué nos dice la Biblia Recobro? La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Dónde ponemos nuestra mente? Depende de donde la pongamos. De ahí resulta la conducta que tenemos. ¿Tenemos una conducta en el hombre natural o tenemos una conducta en el hombre espiritual? ¿Estamos en Adán o estamos en Cristo? Por eso que podemos decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En la primera parte, con Cristo estoy juntamente crucificado, aquí nos está señalando que Dios nos está heredando como hijos. Al heredarnos como hijos significa que está eliminando todo lo que no es de Él. Y cuando dice, mas Cristo vive en mí, es que en la primera parte
con Cristo estoy juntamente crucificado, nos está señalando que Dios nos está heredando y estamos en el Espíritu de Jesucristo. Estamos siendo vestidos. Aquí hemos sido vestidos por el Espíritu de Jesucristo. Y cuando dice, mas Cristo vive en mí, estamos en el Cristo resucitado. Nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Allí lo estamos heredando a Dios. Por eso, para terminar, vamos a Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nosotros permitimos que Dios nos herede, cuando somos vestidos de Jesucristo, Dios está eliminando todo lo que no es de Él en nuestras vidas. Tenemos que permitir que el Espíritu de Jesucristo obre y lo aceptemos con gozo. Por eso dice el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando nos neguemos, no lo hagamos a regañadientes, sino que aceptemos que es un trato de Dios, que lo aceptemos con gozo. Y ese gozo se traduce en un deleite, en un disfrute. Entonces, luego comenzamos a heredar a Dios. Cuando nos deleitamos, que Él nos hereda, luego nosotros comenzamos a heredarlo a Él. Y cuando lo heredamos a Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Él nos va a llenar de la vida de Dios. Y si tenemos la vida de Cristo, tenemos la vida que vence. Y si tenemos la vida que vence, hermano, nadie nos puede hacer frente. Si tenemos la vida que vence, tenemos al Cristo resucitado de parte nuestra. Y Él nos dice en Juan 16:33, en el mundo habrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? No tenemos que ganar la batalla, no, hermano, porque la batalla la ganó Cristo por nosotros. Lo que tenemos que hacer es resistir en el terreno que Él nos ha puesto, y el enemigo huirá. Démosle la gloria al que vive, si lo estás entendiendo, hermano. Señor Jesús, Dios quiere, hermano, que no solamente nos vistamos de Jesucristo, sino que nos vistamos del Cristo resucitado. Cuando nos vestimos del Cristo resucitado, podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.